buenas tardes. Siendo las 13 horas con 45 minutos del día 30 de enero del año 2018, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 3 juicios para la protección del registro electoral del ciudadano y los 2 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación, partes y autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Informa usted, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, le solicito en este momento al licenciado Juan Antonio Macías Pérez, secretario coordinador de la primera ponencia, proceda a dar la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con 2 proyectos de resolución. El primero, relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-05/2017, instaurado oficiosamente por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral Local y además con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional por conducto del presidente del Comité Directivo Estatal, Santiago García López, en contra de Ricardo Villarreal García en su carácter de presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, así como de las personas morales Grupo Editorial Maxwell S.A.S.B. y Servicios de Anuncios Publicitarios S.A.S.B., por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción, consistentes en la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, presuntos actos anticipados de precampaña y campaña y uso indebido de recursos públicos. En este proyecto se considera que en relación al elemento personal constitutivo de la infracción quedó acreditado en virtud de que la imagen de Ricardo Villarreal García y el carácter que ostenta como presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, quedaron plenamente identificados en la propaganda en materia del procedimiento. Sin embargo, el elemento objetivo no se actualiza, ya que la propaganda denunciada no contiene elementos de naturaleza política electoral, ni se advierte un llamado expreso al voto o se hace referencia a logros o exaltación del servidor público denunciado. Por el contrario, quedó evidenciado que la propaganda fue difundida por una revista al amparo de su libertad de expresión y trabajo periodístico, cuyas expresiones se consideraron válidas y legales en términos de los artículos 6 y 7 constitucionales. Finalmente, en relación al elemento temporal, tampoco se acredita en virtud de que la difusión de la propaganda denunciada se realizó con anterioridad al inicio del proceso electoral en curso y de acuerdo a la valoración de su contenido no incide en este, por lo que no se puede advertir violación al principio de equidad en la contienda electoral. Consecuentemente, ante el déficit demostrativo anotado, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y la imposibilidad de fincar responsabilidad alguna a Ricardo Villarreal García, presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, Grupo Editorial Maxwell S.A.S.B. y Servicios de Anuncios Publicitarios S.A.S.B. El segundo proyecto de resolución con el que se da cuenta al Pleno es el correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEG-JPDC-04/2018, promovido por Diego Omar Dorantes Alatorre y Felipe Ruiz Galván, en carácter de ciudadanos aspirantes a postularse como candidatos independientes para contender por una diputación por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Local 21 en el estado de Guanajuato, en el proceso ordinario 2017-2018, en contra del acuerdo identificado con la clave
CGIE-13-2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que se les negó a los hoy actores la constancia que los acredite como aspirantes a candidatos independientes. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio esgrimido por los actores en torno a la presunta imposibilidad material que tuvieron para cumplir con el requisito de presentar ante la autoridad administrativa electoral la copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral que constituyeron, a efecto de que les fuera otorgada la constancia como aspirantes a candidatos independientes, y que por ello se les debió otorgar un plazo más amplio para su cumplimiento. Lo anterior, pues de las pruebas que obran en el expediente se advierte que constituyen meros indicios leves de las manifestaciones que realizan los accionantes, ya que no acreditan las circunstancias de tiempo, modo y o lugar en que presuntamente acudieron a las instituciones bancarias que refieren, ni demuestran que hayan iniciado algún trámite para la obtención de la cuenta bancaria o que ésta se lo hayan negado por las circunstancias que precisan, y mucho menos que el trámite respectivo tarde 4 semanas. Asimismo, se propone declarar infundado el agravio consistente en que la autoridad responsable debió prever el periodo vacacional al fijar el plazo para el cumplimiento del requerimiento formulado, en razón a que quedó justificado que este les fue notificado a los actores el día 2 de enero del 2018, por lo que el plazo para dar cumplimiento concluyó el día 5 siguiente, sin que entre ambas fechas hubieran mediado días feriados o no laborables para las instituciones bancarias. Por otro lado, respecto al agravio consistente en que la autoridad administrativa electoral debió considerar las opciones dadas por los actores para suplir la deficiencia de tener una cuenta bancaria en nombre de la persona moral, se propone declararlo infundado, pues la responsable dio respuesta debidamente fundada y motivada a cada uno de sus planteamientos, por los cuales consideró que no era viable sustituir ese requisito por alguna de las opciones planteadas. Aunado a que el agravio es también inoperante, pues los actores fueron omisos en controvertir las respuestas que a cada uno de sus planteamientos externó la autoridad administrativa electoral, por lo que deben seguir rigiendo el sentido de esa determinación. Finalmente, por lo que se refiere al último de los agravios, consistente en que las instituciones bancarias son responsables del incumplimiento del requisito de la apertura de la cuenta bancaria por las instrucciones que tienen de no aperturar de inmediato ese tipo de cuentas, en el proyecto se califica de inoperante en virtud de que las acciones realizadas por dichos particulares no constituyen por sí mismos actos de autoridad electoral que generen a los demandantes una afectación a sus derechos político-electorales que puedan ser susceptibles de revisión en este medio de impugnación. Además de que con tales argumentos no se controvierten de manera frontal las consideraciones y conclusiones a que arribó la autoridad responsable en el acto que reclama. En tal sentido se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría General se sirva a tomar la votación de los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con los proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. En el mismo sentido. Magistrada María Dolores López Loza. Es mi ponencia. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número T-PES-05/2017 se resuelve. Primero, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato es jurídicamente competente para conocer del presente procedimiento especial sancionador. Segundo, se declara infundada la queja e inexistentes las violaciones atribuidas a Ricardo Villarreal García, presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, Grupo Editorial Maswell S.A.D.C.B. y Servicios de Anuncios Publicitarios S.A.D.C.B. en los términos establecidos en la presente resolución. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-04/2018 se resuelve. Primero, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato es jurídicamente competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por Diego Omar Dorantes Alatorre y Felipe Ruiz Galván. Segundo, se confirma el acuerdo CG/IE/013/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
en sesión extraordinaria de fecha 7 de enero de 2018, de conformidad con lo establecido en la presente resolución. A continuación, señor secretario José Israel Martínez Vidal, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado que integran este pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número T-JPDC-02/2018, interpuesto por los ciudadanos Vicente Bermúdez Vargas, J. Natividad González González y Eduardo Rubén Gómez Trejo, actuando los dos primeros con el carácter de aspirantes para integrar la candidatura independiente para diputado propietario y suplente respectivamente, por el principio de mayoría relativa del distrito electoral sexto, y el tercero en su carácter de apoderado legal de la asociación civil Atención a Mujeres Marginadas en contra del acuerdo CG y latina EEG diagonal 007 diagonal 2018, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que se les negó la constancia de aspirantes a candidatos independientes. Para la ponencia, les asiste la razón a los quejosos, en atención a que la responsable debió ponderar las circunstancias particulares del caso expuestas por los recurrentes en su escrito recibido en fecha 5 de enero de 2018 por la Secretaria Ejecutiva, en el que en relación a la apertura de la cuenta bancaria le señaló que por causas que le eran ajenas y por depender de terceros, las instituciones financieras, por una parte, le habían negado dicho trámite y otras habían sido morosas en darle trámite a su solicitud. Por lo anterior, se propone revocar el acuerdo impugnado a fin de no vulnerar los derechos políticos electorales de los quejosos. Esa es la cuenta, señora magistrada y señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación del proyecto de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Torres Silva. De acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Héctor Renega Servi. Es mi ponencia. Magistrada María Dolores López Roja. Conforme con la ponencia. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número T-JPDC-02 diagonal 2018 se resuelve. Se revoca el acuerdo CG diagonal IE diagonal 007 diagonal 2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de sesión extraordinaria de fecha 7 de enero de 2018 para los efectos precisados en el numeral 3.7 de la presente resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Voy a solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, licenciado José Ricardo Aguilar Torres, dé cuenta por favor al Pleno de este organismo jurisdiccional con los proyectos que mi ponencia somete a su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador, expediente TEG-PES-04, diagonal 2017, promovido por Santiago García López en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano José Erandi Bermúdez Méndez, diputado federal por el Distrito 11 del Estado de Guanajuato, por presuntos hechos que constituyen infracciones a la normativa electoral consistentes en el indebido uso y destino de recursos públicos para promoción personalizada, posible promoción de su informe de actividades legislativas fuera de la demarcación territorial competente, posibles actos anticipados de precampaña o campaña y gastos de precampaña o campaña ante una posible participación como precandidato o candidato
dentro del proceso federal o local 2017-2018. En el proyecto se identifica la materia de la queja, que se centró en determinar la legalidad o ilicitud de los actos de difusión del segundo informe de actividades legislativas del INCOADO, respecto a su colocación en lugares que se encuentran fuera de la demarcación territorial del distrito por el que fue electo, lo que se denunció como violatorio de lo dispuesto en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en cuanto a su contenido, estimando el denunciante que se actualizaba la promoción personalizada del servidor público ante la inclusión de su nombre e imagen en los elementos publicitarios respectivos, en contravención a lo dispuesto en los artículos 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución Federal y 449, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Que a consecuencia del anterior se actualizaba también el indebido uso y destino de recursos públicos y los actos anticipados de precampaña o campaña, y estimando que se debía computar tales erogaciones como parte de los gastos que en ese rubro hiciera eventualmente el servidor público denunciado. Primeramente se tuvo acreditado en el proyecto la existencia de 11 lonas con mensajes en los 7 espectaculares denunciados alusivos al informe de labores en cuestión, así como la calidad de servidor público de José Erandy Bermúdez Méndez, por tanto, sujeto a la normativa que regula la difusión de informes de labores de su gestión. Luego se realizó el análisis de las conductas denunciadas donde se obtuvo, inciso A, en cuanto a lo denunciado como informe de labores fuera de la demarcación territorial de competencia del servidor público INCOADO, se establece en el proyecto como no sancionable, habida cuenta que, al analizar tal difusión a la luz de un auténtico, genuino y veraz ejercicio de rendición de cuentas, se obtuvo que su contenido impacta a mayor ámbito geográfico de aquel del distrito por el que resultó electo el servidor público, esto es, despliega sus efectos a todo el Estado. Entonces, resultó idóneo que el despliegue de las específicas actividades de la función pública se comuniquen a la sociedad a la que le repercutió tal actividad. Inciso B. Por lo que hace a la conducta denunciada como promoción personalizada del servidor público por aparecer el nombre e imagen del denunciado en los espectaculares, igualmente se propone la no sanción, atendiendo a que en el caso se trata de una excepción a la regla general del párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución Federal, pues los mensajes se dirigen exclusivamente a dar a conocer los logros y acciones en materia legislativa y de gestión social que corresponden al cargo público que ostenta el denunciado y al periodo de gestión que informa como diputado federal, relativos a apoyos para atender necesidades médicas, el impulso de proyectos productivos en los giros pecuarios, de comercio, industrial y de servicios, así como entrega de apoyos económicos para iniciar un primer negocio, por lo que resultó justificada la referencia a dichos temas como parte de la rendición de cuentas y el derecho a la información de la ciudadanía. Inciso C. Como consecuencia de considerar no sancionables las conductas descritas en los incisos anteriores, se tuvo por no actualizada la falta denunciada como uso indebido de recursos públicos, en virtud de que, si bien se acreditó la disposición de dinero público para el pago de la propaganda denunciada, esta resultó apegada a derecho. Inciso D. De igual forma, se propone en el proyecto la no actualización de lo denunciado como actos anticipados de precampaña y campaña, dado que no se advirtió en los mensajes denunciados una solicitud manifiesta, positiva o negativa, de votar por determinada candidatura o partido político, y más aún, se advierte como hecho cierto que tal difusión tuvo lugar fuera del proceso electoral. Por tanto, no puede hablarse de un adelantamiento que provoque una desigualdad en la contienda por un mismo cargo de elección popular. Aunado a todo lo anterior, no se advierte de autos que el denunciado José Erandy Bermúdez Méndez figure siquiera como precandidato o candidato a un cargo de elección popular que se ponga en juego en el proceso electoral por el que se transita esta entidad federativa. Así, al considerar no actualizadas las conductas denunciadas como infractoras de la normativa electoral por parte del servidor público denunciado, misma suerte corre la prestadora de los servicios de difusión de la propaganda en materia de queja, Nancy Díaz Valderrama, es decir, no es factible imputarle responsabilidad electoral alguna, máxime que su intervención se derivó del cumplimiento de un contrato cuyo objeto se consideró lícito. Por otro lado,
Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TEG-JPDC-03/2018, interpuesto por Porfirio Muñoz, por su propio derecho y en su carácter de ciudadano con interés a ser aspirante a candidato independiente para integrar la fórmula de diputado propietario y como suplente Misael Iván Ávila Cruz, por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral Local Quinto en el municipio de León, Guanajuato, para el proceso electoral local 2017-2018, en contra del acuerdo identificado con la clave CGIE-005-2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que se negó a los referidos ciudadanos la constancia de aspirantes a candidato independiente solicitado. En el proyecto se analizaron primeramente los requisitos de procedibilidad, encontrándose acreditados cada uno de estos. Por tanto, no se actualizó alguna causa de improcedencia o sobreseimiento que imposibilitara a esta autoridad jurisdiccional electoral el pronunciamiento de una resolución de fondo en dicho asunto. Igualmente se identificaron los motivos de disenso expuestos por el actor, que hizo consistir en que la autoridad responsable no valoró exhaustivamente en el acuerdo impugnado lo expresado y acompañado a su comunicación de intención como aspirante, así como lo manifestado en la contestación que hizo al requerimiento que se le formuló por la responsable, es decir, las razones por las que le resultaban de imposible cumplimiento 3 de los requisitos establecidos en la convocatoria para las candidaturas independientes. Dichos requisitos fueron, inciso A, la copia certificada del primer testimonio de la escritura constitutiva de la Asociación Civil León Puede, que constituyó para tal efecto, debido a que el notario público que debía expedirla no se encontraba laborando, lo cual en el proyecto se estima fundado, pues al exigirse como documento principal el primer testimonio de la escritura en cita, solo el fedatario público que interviene en la constitución de la persona moral es quien la puede expedir, y aunque lo había realizado, tuvo un error en la certificación y no pudo ser enmendada, pues por ser periodo vacacional y estar legitimado el fedatario público a tomarlo, según artículo 10 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, no fue posible a la hora quejoso localizarlo para tal corrección dentro de las 72 horas otorgadas para ello. Inciso B. Otro requisito no aportado por el ahora impetrante fue la constancia de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio de dicha asociación civil, porque las oficinas públicas para tal efecto se encontraban cerradas por vacaciones institucionales, no habiendo desahogado su trámite, lo que se consideró suficiente para tener como fundado el alegato del quejoso al existir impedimento fáctico y jurídico para obtener la documental exigida en el tiempo limitado que se le otorgó, el que por la misma razón en el proyecto se tilda de ineficaz. Inciso C. Por último, el postulante no logró realizar el contrato de apertura de cuenta bancaria a nombre de la asociación civil, pues como ya se dijo, no contaba con la constancia de inscripción en el registro público de la propiedad, requisito exigido en las instituciones bancarias para tal efecto. Por tanto, este argumento sigue la suerte del anterior para considerarlo igualmente fundado. Todo lo cual se estima en el proyecto suficiente para revocar el acuerdo impugnado, habida cuenta que la responsable no atendió debidamente las razones expuestas por el postulante y por las que estimaba de imposible cumplimiento los requisitos exigidos, argumentos que ya se citaron como suficientes y procedentes. Bajo estos razonamientos se propone en el proyecto que para el cómputo del plazo ya otorgado por la responsable para cumplir con los requerimientos de referencia, se tomen en cuenta solo aquellos días y horas hábiles que sean eficaces y efectivas para lograr lo exigido. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con mis proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. Conforme con las propuestas. Magistrada María Dolores López Loza. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número PEC-PES-04/2017 se resuelve
Primero, el Pleno de este tribunal resultó competente para sustanciar y resolver el procedimiento especial sancionador instruido en contra del diputado federal por el Distrito 11 del Estado de Guanajuato, José Erandi Bermúdez Méndez, y la proveedora Nancy Díaz Valderrama. Segundo, se declara infundada la queja e inexistente las violaciones atribuidas al diputado federal por el Distrito 11 del Estado de Guanajuato, José Erandi Bermúdez Méndez, y la proveedora Nancy Díaz Valderrama, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución. Finalmente, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEG-JPDC-03/2017, se resuelve. Primero, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato es jurídicamente competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por Porfirio Muñoz Muñoz. Segundo, se revoca el acuerdo CGIE-005/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria de fecha 7 de enero de 2018 en los términos precisados en los numerales 3.7, 3.8 y 3.9 de la presente resolución. Tercero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y cualquier otra autoridad quedan vinculadas al cumplimiento de la presente resolución en los términos de lo que establece el numeral 3.8 de la presente respecto a los efectos de la sentencia. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:10 del día 30 de enero del año 2018, se da por terminada la misma. Muchas gracias, buenas tardes.